En la búsqueda de una identidad propia, no hay que olvidar las raíces. Todo aquello que estuvo antes que nosotros y que gracias a su trabajo y tenacidad, hoy somos lo que somos. El territorio caqueteño tiene una gran riqueza en biodiversidad y un potencial humano sin igual. Para conocer mejor nuestra historia, hay que retroceder más de 15.000 años y hablar de los flujos migratorios desde San Agustín, al sur del Huila, hacia lo que es hoy el territorio caqueteño. Y se conectaban a San Agustín por el camino indígena, que se conoce como el camino Andaquí, la trocha Andaquí, que es un camino que empieza desde lo que era La Ceja, hoy Acevedo, se comunicaba con Timaná, Pitalito, se comunicaba con San Agustín y empezaba a descender a lo que es la cuenca amazónica. Diríamos que ese era el camino que comunicaba lo andino con lo amazónico. Y entonces, en ese recorrido, pues llegamos al territorio del Caquetá, principalmente y especialmente al punto del encanto. El punto, la piedra del encanto o los petroglifos del encanto, que es un conjunto, pues están ubicados en los predios del Colegio Nacional La Salle, en el municipio de Florencia. Allí es un conjunto, una roca, un abrigo rocoso de 18 metros de largo por 2 de alto. En los petroglifos del encanto, descubiertos en el año 1961, tras la avalancha del río Hacha, ya hay evidencia de que indígenas andinos habían llegado a la Amazonía, dejando su huella artística y dando evidencias de los primeros pobladores en tierras caqueteñas. Ahí podemos decir que empieza con un Dios supremo, empieza con la historia de la vida, el origen de los animales, el origen de los árboles, cómo surgen los pueblos indígenas, cómo van creándose y cómo se van complejizándose en estructuras patrilineales, que es la característica de los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, el encanto pues, fue descubierto en el año 1961 a raíz de la avalancha del río Hacha. Fue documentado por Ezequiel Silva, un antropólogo creador del Museo Arqueológico de Sogamoso. Fue el primero que en el año 65 hizo los primeros estudios. Después los complementó Fernando Urbina Rangel, pero no ha habido un estudio a profundidad sobre este hallazgo arqueológico, este abrigo rocoso que queda aquí en el municipio de Florencia y que es un patrimonio, diríamos, un patrimonio cultural de los florencianos y los caqueteños. Estos primeros habitantes siguieron lo que para ellos fue un gran medio de comunicación, el río Hacha, utilizando los afluentes Orteguaza y Caquetá. Llegaron a zonas como el Araraquara, evidenciando el tránsito y la comunicación con el Chiribiquete. Por eso ese corredor turista, ese corredor indígena que comunica a Araraquara y que va a llegar a Chiribiquete es lo que hoy es la joya de la corona de la biodiversidad, de los encuentros indígenas, del arte rupestre, de la parte étnica. Ya encontramos, diríamos, la mayor cantidad de abrigos rocosos, la mayor evidencia de pictografías. Son elementos que todavía no se han estudiado y que seguramente van a dar muchas luces frente a las investigaciones que los europeos han realizado en años anteriores. Las evidencias indígenas en la zona del Bajo, Medio y Alto Río Caquetá hablan sobre la presencia de pueblos indígenas nómadas dedicados a labores de caza y pesca, base de su alimentación. En el Bajo, en el Medio y en el Alto Río Caquetá encontramos la evidencia de pueblos indígenas, y esos pueblos indígenas pues fueron realmente los que en su sistema nómada, que no eran sedentarios sino recorriendo la selva, pues dejaron su huella. Encontramos todo lo que es una herencia ancestral de los pueblos indígenas, y en esa herencia ancestral pues está ubicada en el Museo Caquetá una sala indígena donde tenemos muchos objetos y elementos propios de los pueblos indígenas. Además de ser los primeros pobladores, nuestros indígenas practicaban acciones sostenibles del medio ambiente, conocido hoy como desarrollo sostenible. Los indígenas
Ellos nos enseñaron a cuidar y por fortuna ellos están en lo profundo de la selva cuidando el territorio. Protejamos eso y ayudémoslo porque el Caquetá hoy por hoy se ha convertido en uno de los departamentos que penosamente tenemos el primer lugar en deforestación. El año pasado solamente en la región del Yarí, 8.000 hectáreas de bosque nativo talados. Y las alertas tempranas del IDAN están con los ojos puestos en el departamento del Caquetá porque seguimos siendo uno de los principales depredadores del bosque nativo y de la Amazonía colombiana. Pese a estas grandes lecciones de vida, la presión de los colonos obligó a pueblos como los andaquíes, que en su época habitaban zonas como Florencia y Belén de los Andaquíes, a extinguirse. Hoy sobreviven comunidades como los Huitotos, Coreguajes y los Ingas, descendientes de los Incas del Perú. Después de más de 500 años de flujo migratorio, aún sobreviven pueblos indígenas. Caquetá es un vocablo indígena que significa o traduce el río de la Yuca Brava, que hay toda una historia muy linda de la tradición oral de cómo un gran árbol que le daba alimento a todos los pueblos indígenas estaba ubicado en una parte a la orilla de un río. Y entonces el cacique mayor decidió tumbar ese árbol para darle alimento a todos los pueblos de la Amazonía. Y es cuando tumban ese gran árbol de yuca y entonces le da alimento a todos los pueblos. De ahí surge el vocablo Caquetá, que significa el río de la Yuca Brava que le da alimento a todos los pueblos de la Amazonía. Actualmente la población indígena en Caquetá no supera los 20.000 individuos, quienes han tenido que llegar hasta los centros poblados donde sufren la indolencia del Estado y de los propios moradores de la ciudad, que quizás desconocen el valor ancestral que poseen estos pueblos. Un gran elemento importante para la entidad son las costumbres ancestrales de los pueblos indígenas del Caquetá. Aprovechemos ese momento, aprovechemos el conocimiento ancestral, pero seamos también muy solidarios con los indígenas y los pueblos que 500 años atrás tuvieron el primer contacto con unas culturas extrañas como fueron los conquistadores españoles. Y vamos más atrás a lo precolombino, con esas evidencias de Chiribiquete, con esas evidencias de los petroglifos del Encanto, de la Cueva de Venus. Ahí está los secretos de cómo nosotros conservar la Amazonía y la riqueza tan grande que tenemos en nuestro territorio, que es la biodiversidad. Hoy los líderes indígenas conocen y sienten la realidad de sus pueblos, carente de todo aquello que es fundamental en su desarrollo sostenible. El olvido se siente en todos los escenarios. Aquí llegó programa y aquí llegó proyecto para ustedes. De también 5 componentes ahí, gobernadores. Vamos a solucionar inmediatamente su vivienda, vamos a solucionar su escuela, campo de gobierno. Si lo necesita calles, si necesita carreteras, nosotros vamos a meter. Esa es garantía que nosotros estamos esperando. Pero si va a seguir por lo mismo, nosotros, toda la familia va muriendo y el resto se va tirando aquí, en la calle. ¿Qué podemos hacer? No es culpa de nosotros. Los indios, nación de Colombia, no tienen culpa, sino únicamente el gobierno tiene que responder. El Estado como tal pues ha dejado esos pueblos a orillas del Caquetá, ribera de los ríos, abandonados, la falta de oportunidad laboral, la falta de generar proyectos productivos para fortalecer esos pueblos que siguen subsistiendo en nuestro departamento. Anteriormente éramos más de 10.000 personas, actualmente pues este número se ha bajado en un número significativo, pues el abandono del Estado y los proyectos de inversión no han llegado a estos lugares como ese de Araraquara y otros municipios alejanos de nuestro departamento. Así como le sobreviven descendientes indígenas de aquellos primeros pueblos aborígenes que llegaron a este territorio, también hay familias que se convirtieron en colonos de lo que hoy se conoce como Caquetá. Pertenezco a la 4ª generación de la familia Gutiérrez, que coinciden todos los historiadores y los cronistas. Fueron de los primeros pobladores del departamento del Caquetá. Los mismos Gutiérrez, habiéndose instaurado la nueva bonanza del caucho, volvieron al Caquetá ya finalizando el siglo y colocaron junto con Pizarro y Ángel la primera agencia cauchera que se llamaba Pizarro y Gutiérrez, y es desde allí de donde se originan los primeros pobladores del Caquetá.
las contribuciones de los Gutiérrez, por supuesto que fue haber colocado los primeros pilotes, que es como se denomina a las personas que fundan la ciudad. La contribución de los Gutiérrez, por supuesto, es generar esas masas de pobladores que vinieron al Caquetá detrás de la quina y detrás del caucho. Los primeros habitantes de esta tierra dejaron como legado a las generaciones futuras una raza trabajadora que busca de forma urgente una identidad cada día más autóctona, evitando así dejar en el olvido aquellos actos que se sumaron para formar lo que hoy somos, sin desconocer los aportes modernos que se suman a este afán de tener algo propio. Todos los esfuerzos que en este sentido se realicen serán aportes fundamentales para que las generaciones no olviden de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.